Buen día tengan ustedes estudiantes, espero que hayan amanecido con todas las ganas y optimismo que nos brinda este nuevo día y sobre todo que se encuentren muy bien de salud. El día de hoy continuaremos con el cuento urbano 2. Seguiremos con Tristes querellas en la vieja quinta, pero resumiremos brevemente la biografía del autor y un pequeño análisis de la obra. Tristes querellas en la vieja quinta. Su autor es Julio Ramón Ribeiro Zúñiga, quien nació en Barranco, Perú, el 31 de agosto de 1929. O sea, ayer fue un año más de vida. Fue un escritor peruano considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Es una figura destacada de la generación del 50 de su país, a la que también pertenecen narradores como Mario Vargas Llosa, Enrique Congres, Martín y Carlos Eduardo Zabaleta. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano, holandés y polaco. Aunque el mayor volumen de su obra lo constituye su cuentística, también destacó en otros géneros como la novela, el ensayo, el teatro, el diario y el aforismo. Análisis de la obra. El género de Tristes querellas en la vieja quinta es narrativo. La especie es un cuento, el espacio es la quinta del distrito de Miraflores, la casa de Doña Pancha y Don Memo. El tiempo pertenece a la época contemporánea, a mediados del siglo XX. La estructura de la obra es, a la hora de redactar, es gramatical y estilísticamente impecable. A nivel semántico, se hace uso de las figuras literarias como personificación, elipsis, metáforas, gradación e hipérbole. La obra está narrada en tercera persona. Los personajes principales son Memo García, un hombre de la tercera edad, jubilado, modesto, solitario y soltero, haciendo las mismas rutinas a diario. Doña Francisca, viuda de Morales, una señora mayor, robusta, con poco nivel cultural y cutis moreno. Continuamos con Tristes querellas. Y el hijo que vivía en Venezuela no era una invención. En efecto, llegó, un taxi se detuvo un día frente a la quinta y de él descendió un señor corpulento, de pies muy grandes y andar acompasado. El chofer lo ayudó a transportarse hasta el departamento. 2 baúles claveteados, decorados con etiquetas de todos los hoteles del mundo. Memo, impresionado por su talento, permaneció unos días recluido, tratando de no dar signos de vida. A través del visillo lo vio salir con Doña Pancha, acompañándola de compras o de paseo. Usaba camisas de colores chillones y corbatas floreadas. Su corpulencia, sin embargo, era un poco engañosa, pues Memo advirtió que a pesar de su gordura, era pálido y daba a veces la impresión de una extremada fragilidad. Era además de poco hablar, pues Memo trató en vano, pegando al oído a la pared, de sorprender lo que hablaban. Sus veladas eran más bien tristes, lánguidas y finalizaban al anochecer con un breve paseo por la galería por donde discurrían silenciosamente. Memo comprendió que el hijo se aburría y añoraba algo. Cuando su mamá se ausentaba, salía al corredor y pasaba largo rato en la baranda junto a las mesetas floridas y fumando y mirando el cielo opaco. A veces se aventuraba a pasear por la galería. Luego descendió al jardín para errar pensativo bajo las coposas palmeras. Más tarde, en las noches, se resolvió a caminar solo por el balneario. Debía llegar tarde, pues Memo lo escuchó varias veces desde la cama subir fastigadamente las escaleras. En esos días, Memo se cruzó por azar en la escalera con su vecina. Hizo lo posible para evitarla, pero ella lo interpeló. Ya no se le oye chistar, corderito, ahora que hay un hombre en casa. ¿No lo decía? A ver, manifiéstese pues. Memo no sabía aún qué partido tomar. Esa presencia varonil
lo cohibía por un lado, pero por otro despertaba su curiosidad. Una noche decidió seguir a su vecino en una de sus salidas nocturnas. El gordo inició una caminata oblicua. Fue en dirección del parque. Pasó persinándose frente a la parroquia. Observó con parsimonia una vieja residencia. Tomó la alameda de Ricardo Palma y, cosa extraña a Memo, cruzó los rieles del tranvía rumbo a Surquillo. Este barrio siempre le había inspirado a Memo desconfianza. En muchas de sus calles se afincaban indigentes, borrachines, matones y rufianes. El gordo anduvo de un lado a otro, aparentemente desprevenido, hasta que entró a una chingana de trasnochadores. Acodado en el mostrador, pidió una cerveza y al beber el primer trago, su fisonomía se transformó. Abandonó todo lo que en ella había de inseguridad y desarraigo, como la de un hombre que regresaba a su hogar luego de una penosa aventura. Después de una segunda cerveza, el gordo miró con insistencia a un mancebo que bebía a su lado y trató de buscarle conversación. Esta se entabló y el gordo le invitó una cerveza. Memo no quiso seguir observando, pues se sintió invadido por una invencible repugnancia. El gordo ofrecía cigarrillos a su vecino y pedía que le mostrara su mano para adivinarle las líneas de la fortuna. Las conclusiones que Memo sacó de este incidente se las reservó y no tuvo por el momento ocasión de usarlas, pues el hijo, así como vino, se fue. Una mañana se detuvo un taxi frente a la quinta. Subió el chofer y ayudó al gordo a llevar sus baúles hasta el auto. Doña Pancha estaba en la vereda con su pañuelo en la mano. La despedida fue larga y, tal como la presenció Memo, extremadamente patética. Memo dedujo que el hijo regresaba a Venezuela, esta vez para siempre. Doña Pancha pasó unos días inactiva, despatarrada en su mecedora, viendo por encima de la baranda de la quinta sus enredaderas y estas garúas matinales que un invierno mediocre enviaba por bravata antes de despedirse. En esa época, una de las palmeras de la entrada se desplomó, causando susto, pero no daño, a los transeúntes. La casa de la familia Chocano amaneció un día con los muros agrietados y sus ocupantes tuvieron que mudarse precipitadamente. Nadie se daba el trabajo de renovar el césped del jardín central, que había terminado por convertirse en un lodazal. La quinta continuaba degradándose. Sus propietarios, un banco, no hacían nada por repararla. Esperaban que su decrepitud expulsara a sus habitantes y que podrían así construir un edificio moderno en su solar. Memo vio por primera vez aparecer ratones en los corredores. Doña Pancha no tardó mucho en reponerse de la partida de su hijo. Su temperamento imaginativo y hacendoso la empujó a colmar ese vacío con nuevas ocupaciones. Una mañana Memo descubrió que en la jaula vacía que doña Pancha trajera el día que se mudó y que desde entonces colgaba sobre el dintel de su puerta había un loro enorme, verdirrojo, que lo observó inmutable con sus ojos colorados. Memo dedujo de inmediato que esa adquisición no era un mero pasatiempo, sino una acción dirigida contra su persona. Pero esta vez se engañó, pues se trataba de un loro más bien reservado que solo de cuando en cuando emitía un graznido metálico. Doña Pancha pasaba horas cambiándole el agua de su tacita y dándole de comer en el pico un choclo fresco. Ese animal contenía, sin embargo, elementos de perturbación que no tardaron en manifestarse. En esos días,
Una estación de radio había convocado a un concurso, ofreciendo un premio de 1000 soles a quien presentara un loro que dijera "Naranjas Guando". A partir de entonces, doña Pancha se dedicó a enseñarle a su perico esas palabras. Desde la mañana se paraba en una silla bajo la jaula y repetía sin desmayar: "Naranja Guando", sin obtener del animal menor eco. Memo soportó los primeros días esas cantaletas, confiado en que su vecina terminaría por desistir, pero doña Pancha era de una tenacidad inquebrantable, y la estupidez de su loro parecía redoblar su ardor. Sus lecciones se fueron haciendo más sostenibles y estruendosas. Un día no pudo más y salió a la galería. "Vieja bellaca, ¿va a cerrar el pico? Pico tendrá usted, cholo malcriado. Este no es un corral para traer animales. Y a usted, ¿cómo lo han dejado entrar a la quinta? Animal será usted. Una verdadera bestia para decirlo en una palabra. Más bruta que su loro. No me siga hablando así, que voy a llamar a la policía. Que venga pues la policía y verá cómo hago que le metan al loro donde no le dé el sol. A mí hablarme de bocas. ¿No se ha visto la jeta en un espejo? Cara de poto, asqueroso, tísico, pestífero". Estos altercados no impidieron que doña Pancha siguiera leccionando a su loro. Cada día Memo preparaba una batería de agravios inéditos, pero que no hacían mella en su vecina. El loro, por otra parte, recompensando las fuerzas de doña Pancha, salió de su mutismo y demostró tener una voz particularmente chillona, incapaz de articular la frase "naranja guando", pero de bordar en torno a sílabas un estridente abecedario. Memo comenzó a pensar que esta vez se había embarcado en una batalla sin salida, o que tal vez era necesario replantear desde el comienzo toda su estrategia. Si a fin se le ocurría la idea salvadora, así como durante la Guerra de las Flores opuso a las macetas de su vecina su pequeño jardín salvaje, ahora era necesario enfrentar a su animal con otro animal, y ya que en la quinta había ratones, lo indicado era un gato. Lo buscó afanosamente por el barrio y encontró al fin alguien que le cedió un capón negro, huraño y poco viejo. Los primeros días el gato anduvo refugiado bajo el sillón y apenas se atrevía a salir para comer en la cocina o hacer su caca en la caja de arena. Luego, cediendo a la curiosidad, se aventuró por la pieza oliendo cada objeto y dejándose incluso acariciar el lomo por su dueño. Cuando Memo juzgó que ya había ganado su confianza, le colocó una cadenilla y salió a pasear con él por la galería. Doña Francisca no dijo nada, pero comenzó a evaluar qué inconvenientes podría traerle la presencia de este felino. Ella lo veía chusco, demoníaco, con la cola demasiado larga, capaz de propagar enfermedades repugnantes. Pronto comenzó a quejarse, diciendo que apestaba, que se meaba en el muro de su casa. "Mentira", chillaba Memo, "solo orina en su caja, no se caga fuera de jaula como su loro, y llena todo de moscas". Las cosas no quedaron allí. Cuando el gato se familiarizó más con la casa, Memo le permitió salir al corredor y tomar el sol al lado de su ciprés. Solo entonces el capón reparó que en la jaula vecina había algo que se movía. Se dedicó entonces durante horas a observar las evoluciones del pajarraco. Intrigado por él, galimatías, que era todo lo que había aprendido de su dueña. Doña Pancha notó que el gato se acercaba cada día más a la jaula. "Se quiere comer a mi loro. Usted lo ha adiestrado para que lo mate. A buena hora libraría la quinta de una plaga. Si lo veo acercarse un centímetro más, ese animal va a saber lo que es un escobazo. Y usted una patada en el trasero. Y ya se abrió el abañal. Ahora van a salir sapos y culebras. Sapo será usted y una culebra es la que yo debería traer para que lo estrangule". A pesar de las
protestas de doña Pancha, Memo dejó que su gato siguiera paseándose por la galería. En buena cuenta había delegado a su felino la tarea de ocuparse de su vecina y podía pasear así largas horas leyendo tranquilamente en su sillón. Un día sintió caer el balcón un cachorro de agua y al poco rato un gato penetró despavorido por la ventana completamente mojado. En el acto salió cuando doña Pancha entraba a su casa con un balde. O sea que doña Pancha bañó al gato con un chorro de agua. Ya la vi, samba canalla, abusando de mi animal indefenso. Doña Pancha asomó. Se había subido a mi ventana, iba a saltar a la jaula. No lo creo. Además, mi gato no quiere envenenarse mordiendo a ese pájaro inmundo. Viejo avaro, usted lo mata de hambre seguramente cuando quiere comerse a mi loro. Come mejor que usted, para que lo sepa, carne molida y sardinas. Por eso es que apesta a pescado podrido. Memo interrumpió la discusión pensando que su gato necesitaba socorro, mientras su vecina seguía refunfuñando, advirtiéndole que en adelante no toleraría amenazas contra su loro. El gato tiritaba acurrucado en un rincón de la pieza. Memo lo secó cuidadosamente con una toalla, lo envolvió en una chompa y le colocó unas bolsas de agua caliente. El gato permaneció unos días encerrado, sin atreverse a salir, pero más puede la curiosidad que el castigo, y asomando primero la nariz, luego el pescuezo, terminó por implantarse otra vez en la galería, vigilando el perico. Doña Pancha cumplió su palabra y el felino recibió su segundo chorro de agua. Esta vez Memo, que no esperaba tal ofensa, se abstuvo de toda reacción, pero esa misma noche veló y cuando su vecina dormía salió, descolgó la jaula y la aventó con tal fuerza al jardín de los bajos que la jaula se despanzurró, el loro se fue volando. Nunca Memo previó las consecuencias de este gesto y por primera vez pensó que tal vez había ido demasiado lejos. Doña Pancha estaba la mañana siguiente aporreando la puerta de su cuarto y tan trastornada por lo ocurrido que apenas podía hablar. Gorda, oscura, envuelta en sus anchísimos vestidos, gesticulaba delante de él, movía los brazos, cerraba el puño, señalaba su puerta, la baranda, el jardín, sin lograr convertir su cólera en palabras. Memo vio en su rostro abotagado los signos de un colapso inminente. Usted se lo ha ganado, se atrevió a decir, y doña Pancha solo pudo exclamar, pero con su carga de odio que lo aterrorizó: miserable. Sobrevinieron unos días de paz forzosa. Doña Pancha, olvidándose de Memo, salía muy temprano en busca de su loro, preguntando en el barrio de puerta en puerta. Puso un aviso a la entrada de la quinta ofreciendo una recompensa por su hallazgo. El viejo pájaro, sin embargo, no se había ido muy lejos. Su larga cautividad lo había despojado de toda veleidad libertaria y había terminado por recalar en la rama de un ficus vecino, donde un transeúnte lo ubicó. Su captura fue un ejemplo de movilización social. Doña Pancha concientizó a la mayoría de los vecinos y hasta nosotros, observadores más bien morosos, participamos en la aventura. Con escaleras, cuerdas y pértigas tratamos de echarle mano. Cuando estábamos a punto de alcanzarlo, se volaba un árbol contiguo. La persecución se prolongó durante días de árbol en árbol y de cuadra en cuadra hasta que llegamos a las inmediaciones del parque. Al fin el loro encalló hambriento y fatigado en una florería y doña Pancha pudo recobrarlo y con él la tranquilidad y el honor perdido. Esta vez lo instaló en una jaula de pie, metálica, roja y inexpugnable. A partir de entonces sucedió algo extraño.
Entre el loro y el gato se estableció una rara complicidad. Bastaba que el loro lanzara en la mañana su primer graznido para que el gato saliera inmediatamente al corredor y empezara a hacer cabrioles, encorvar el lomo, aniestar el rabo, dar saltos y volantines, hasta que fatigado terminaba por sentarse muy sosegado y ronroneando al lado de la jaula. El loro se pavoneaba en su columpio, improvisaba gorgoritos, y cuando el gato se atrevía por juego a meter su mano peluda por las rejas, fingía el más grande temor para luego acercarse y darle un inocuo picotón en la garra. En ese juego, siempre repetido, parecían encontrar un deleite infinito. El acercamiento entre lo que antes habían sido sus armas de combate no menguó la pugna entre los vecinos. Pero ésta asumió formas muchísimo más rutinarias y triviales. Sin pretextos graves para enfrentarse, recurrían al insulto maquinal. Cada vez que se cruzaban en las escaleras o la galería, Memo decía entre dientes "samba cochina" y obtenía como respuesta "cholo pulguiento". A través del muro, además, se había entablado un diálogo que se cumplía rigurosamente con los años. Doña Pancha sufría trastornos gástricos y soltaba muchos gases. Memo, atento a todos los ruidos, llevaba en voz alta una escrupulosa contabilidad. Primer pedo, segundo pedo, y como a fuerza de fumar, él tosía y escupía a menudo. Doña Pancha respondía: ya empieza a echar gargajos el viejo tísico. Un pollo más. Así ambos nada olvidaban ni perdonaban y ocupaban sus días seniles en una contienda más bien disciplinada, cada vez menos feroz, que iba tomando el aspecto de verdaderas conversaciones. Un día el cielo raso de doña Francisca se agrietó y poco después en el muro de la fachada apareció una figura. La quinta seguía cayéndose a pedazos. Doña Pancha fue al banco y trató inútilmente de localizar al propietario. Le dijeron que era una sociedad anónima y que ésta la formaban un centenar de personas, o, lo que era lo mismo, ninguna. Al fin logró hacerse escuchar por un empleado, quien le dijo que la reparación corría por cuenta de los inquilinos y que si no podía hacerla se mudara. Poco después recibió una notificación judicial diciéndole que si las averías se agravaban, se vería obligada a dejar la casa. Esto la sumió en el más grande terror. Por el alquiler antiguo que ella pagaba en ese lugar, solo encontraría un cuarto de esteras en una barriada. Cada mañana pasaba revista al cielo raso y los muros, temerosos de ver surgir una nueva grieta, pero la quinta se desmoronaba caprichosamente, sin seguir ningún orden preestablecido. Otra de las palmeras de la entrada se derrumbó. En los departamentos de los altos estallaron las cañerías, inundando varios departamentos, y las tejas de una casa exterior se vinieron abajo. Memo no trató esta vez de sacar ninguna ventaja de las dificultades de la vecina. Varias veces estuvo tentado de intercalar en uno de sus cotidianos diálogos murales algo así como que se le caiga el techo encima o reviente samba bajo la pared, pero el temor de que el deterioro de la casa contigua se hiciera extensivo a la suya lo paralizaba. Esto no le impedía llevar el registro de los ruidos de su vecina, y aparte de los gases había detectado en su respiración en las noches un ronquido que le dio pábulo a los nuevos invectivas. Ahora son bronquios. Las pulmonías se llevan a la tumba y a la vieja gorda, o dentro de unos meses a Jauja, a respirar el aire de los desahuciados. Así me dejará tranquilo, arpía. Una noche doña Pancha tosió sin interrupción, lo que redobló las pullas de Memo y el pleito que tenía a empantanarse.
En la moderación recobró su antiguo brillo. Asqueroso, insolente, no tiene respeto por una mujer de edad. A ver, ¿por qué cuando estuvo mi hijo aquí no levantó la voz? Se le pasó escondido bajo la cama, cobarde. Por la mente de Memo pasó un viejo recuerdo y antes de que pudiera reprimirse gritó: «Sépalo bien, su hijo era un rosquete». En vano esperó la respuesta. En el resto de la noche solo escuchó toses, ronquidos y suspiros. Al día siguiente doña Pancha no salió de su cuarto. Memo esperó en vano verla regresar de misa o ir de compras para colocarle de pasada una de sus habituales estocadas. El oro estuvo más locuaz que de costumbre, probablemente esperando un choclo fresco, y el gato trató de entretenerlo en vano con sus monerías de viejo capón. Memo permaneció todo el tiempo al acecho, escuchando tan solo en la pieza contigua el garraspeo y el trajín de una persona agotada. En los días siguientes el trajín se fue haciendo más lento hasta que cesó por completo. Memo se alarmó. Ese silencio le parecía irreal. Despojaba a su vida de todo un escenario que había sido minucioso, arduamente montado durante años. Saliendo al balcón observó al loro que yacía acurrucado en un rincón de su jaula encamada y, lo que nunca hacía, se atrevió a acercarse a la ventana de su vecina. Apenas vio un reflejo en los cristales dio un respingo. «Viejo idiota, ¿qué hace allí espiándome?» «No estoy espiando a nadie. Yo le he dicho que el balcón es de todos los inquilinos. Ya que tiene usted 2 patas, vaya a la botica y tráigame una aspirina». «A la última persona que le haría un favor será usted. Reviente, zamba sucia». «No es un favor, pedazo de malcriado, es una orden. Si no me hace caso va a caer sobre usted la maldición de Dios». «Esas maldiciones me importan un comino. Búsquese una sirvienta». Memo regresó a su cuarto y anduvo entre sus álbumes de estampillas y sus libros de viajes tratando de entretenerse en algo, pero nada lograba retener su atención, a no ser el silencio que le cercaba. Al fin pegó la boca al muro y gritó: «Le traeré la aspirina, bestia, pero lo hago solo por humanidad. Y aún así, cuídese, no vaya a ser que le ponga veneno». Cuando regresó de la farmacia, tocó la puerta de doña Francisca. «Un momento, cholo indecente, espere que me ponga la bata. ¿Y cree que voy a mirar? Lo último que se me ocurriría, una chancha calata». La puerta se entreabrió y asomó por ella la mano de doña Pancha. Memo depositó el sobre con las aspirinas. «1 sol 50. ¿No va a querer además que le regale las medicinas?» «Ya lo sé, flaco avaro, espere». La mano volvió a asomar y arrojó al balcón un puñado de monedas. «¿Así me paga el servicio? Sépalo ya. No cuenten adelante conmigo. Muérase como una rata». Pero esa noche, cuando doña Pancha lo interpeló, pidiéndole una taza de té caliente, Memo, después de deshacerse en improperios, se la preparó. Esta vez la comunicación se efectuó a través de la ventana. Memo tuvo apenas tiempo de entrever el rostro de su vecina, ajado, sombrío, flácido y violento. Al día siguiente fue un caldo lo que doña Pancha exigió. Memo preparaba su propia comida, a veces le encargaba a una pensión de donde se le traían en un portaviandas, muy rara vez a un restaurante. Ese día no tenía caldo. «¿Y por qué no un pavo al horno, vieja gorrera?» «Un caldo, he dicho». Memo cogió un poco de carne molida de su gato y preparó una sustancia. Doña Pancha lo esperaba en la ventana, apoyada en el alféizar. Memo la volvió a examinar y notó por primera vez que sus ojeras eran siniestras y que tenía 2 enormes lunares de carne en la mejilla. Doña Pancha olió el caldo, de hueso y seguramente miserable. «De caca de gato, para que lo sepa». Al día siguiente Memo se levantó temprano, fue a una pensión cercana y encargó
Para mediodía una doble ración de caldo de gallina. Cuando se la trajeron la puso en el fogón para que se mantuviera caliente. Sentado en su sofá esperó que doña Pancha se manifestara, pero dieron las 2 de la tarde y no escuchó ningún pedido. «No hay hambre, vieja pedorra». Más tarde volvió a interpelarla. «He aquí, no estamos para aguantar caprichos, la sopa a sus horas o nada». Como doña Pancha no contestó, apagó la cocina y se echó a dormir la siesta. Despertó al atardecer en medio de un gran silencio, puntuado solo a veces por el cacareo de un loro, cada vez más famélico. Memo se entretuvo escuchando sus discos de Caruso a un volumen intencionalmente elevado, pero a diferencia de otras épocas no llegaron del otro lado ni protestas ni represalias. Cuando ya estaba oscuro volvió a encender la cocina para calentar el caldo y salió a la galería. Otra vez se vio circundado por una calma irreal. El departamento de su vecina estaba apagado. Memo se paseó delante de él, toconeando fuerte sobre el enladrillado, para hacer notar su presencia e interpelando al pajaraco. «Lorito de trapo, sucio, a punto de estirar la pata, ¿no?». Al fin intrigado, se decidió a dar unos golpes en la puerta y como no obtuvo respuesta la empujó. Estaba sin picaporte y cedió, y en la oscuridad avanzó unos pasos, tropezó con algo y cayó de bruces. «Vieja bruta, así que poniendo zancadillas, ¿no?». A gatas anduvo chocando con taburetes y mesas hasta que encontró el conmutador de una lámpara y alumbró. Doña Pancha estaba tirada de vientre en medio del piso, con un frasco en la mano. El vuelo de su camisón estaba levantado, dejando al descubierto un muslo inmensamente gordo, cruzado de venas abultadas. El primer impulso de Memo fue salir disparado, pero en la puerta se contuvo. Agachándose rozó con la mano ese cuerpo frío y rígido. En vano trató de levantarlo para llevarlo a la cama. Esos 100 kilos de carne eran inmovibles. «Ya decía», masculló, «tenía que reventar así. ¿Y ahora qué hago contigo? Aún muerta tienes que seguir fregando. Dura como losa te has quedado, negra malcriada». Su gato había aprovechado para entrar a husmear ese lugar no hollado y olía la mano de doña Pancha. «Fuera de aquí, bestia carachosa», gritó Memo, y como nunca le encajó un puntapié en las costillas. Con una rápida mirada escrutó la pieza y notó el desorden que deja una persona que bruscamente se ausenta. Cajones abiertos, ropa tirada en las sillas, platos sucios en la cocina. Saliendo del cuarto, fue a su casa, se puso un pijama, probó un poco de caldo y se metió a la cama, pero le fue imposible conciliar el sueño. Cerca de medianoche se vistió y se dirigió a la comisaría del parque para dar cuenta de lo sucedido. El resto de la noche y hasta la madrugada pasaron por el cuarto vecino, policía, el médico forense, un sacerdote, algunos vecinos y 2 monjitas que vistieron a la muerta. No hubo velatorio. Vino a llevarla al cementerio la carroza de los indigentes. Cuando en pleno día sacaban el ataúd de madera sin barnizar, Memo dudó si debía o no hacer acto de presencia. Estuvo a punto de ponerse el saco, pero finalmente, por desidia o por terquedad, renunció. Y desde entonces lo vimos más solterón y solitario que nunca. Se aburría en su cuarto, silencioso, a donde había terminado por llegar las grietas de la pieza vecina. Pasaba largas horas en la galería, fumando sus cigarrillos ordinarios, mirando la fachada de esa casa vacía, en cuya puerta los propietarios habían clavado 2 maderos cruzados. Heredó el loro en una jaula colorada y terminó, como era de esperar, regando las macetas de doña Pancha cada mañana religiosamente, mientras entre dientes le seguía insultando, no porque le había fastidiado durante tantos años, sino porque la había dejado en la vida, es decir, puesto que ahora formaba parte de sus sueños.
Bueno, estudiantes, hasta ahí hemos llegado con lo que es el término de tristes querellas en la vieja quinta. El juicio valorativo. Al leer esta historia pudimos observar que existen diversas formas de demostrar cariño dependiendo de las personas y que es muy importante la compañía o la armonía en un lugar. Bueno, nosotros, en este caso mi persona opina que esta historia nos enseña a valorar a nuestros seres queridos que siempre nos apoyan, así como también a las personas que nos hacen compañía y están presentes en las buenas y en los malos momentos. Podemos concluir al leer este cuento que nunca debería faltar armonía entre las personas, ya que la compañía y la solidaridad es muy importante en nuestras vidas. Si no, nos sentiríamos solos y deprimidos de no tener a alguien con quien conversar o fastidiar, como en algunos casos. Bueno, estudiantes, ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, resuelvan sus actividades. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense.